Vamos a leer hoy la epístola a los Hebreos, una epístola muy interesante, escrita a los Hebreos, que tiene un material teológico que debemos analizar con cuidado. Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Leamos entonces la epístola a los Hebreos. Recordemos que la epístola a los Hebreos puede haber sido escrita por el apóstol Pablo, aunque no se está seguro. Pudo haber sido el apóstol Pablo el que dio las ideas, el material, y pudo haber sido escrito por otra persona. Quizás también se piensa que pudo haber escrito Lucas. Pero bueno, más allá de quién haya sido el autor o el escritor, vamos a leerla. Recordemos que es una epístola dirigida a los hebreos para poder tener una idea del contexto. Vamos a leer. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Bueno, ya vemos que hay un contexto claramente hebreo porque está diciendo que les habló a nuestros padres por medio de los profetas, ¿no es cierto? Obviamente que se tiene en cuenta que el que escucha es hebreo, es judío, y por eso le va a resonar nuestros padres. En un contexto de gentilidad o de pueblo eh, pagano, digamos, a quienes les está llegando esto, obviamente que nuestros padres no le va a significar nada. Y los profetas hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos otra vez. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Fíjense que Pablo ya está hablando de Jesús como la palabra que manifestó la creación, hizo los mundos. Ya está poniendo en el lugar de creador a Jesús, ¿no? Directamente pone al Hijo en el lugar de quien crea, ¿no? Por quien también hizo los mundos, por medio del Hijo. Recordemos entonces, para tener una idea de la teología que se está encarando en esta epístola. Dios, Yahvé, para el pueblo hebreo, Yahvé, yo soy el que soy, engloba a la razón, el Padre, el Verbo, la palabra que manifiesta, el Hijo, y el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, que proviene tanto de la razón como de la palabra, tanto del Padre como del Hijo, y entonces los tres forman Dios, lo que es Yahvé para los hebreos. Entonces, dice que en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, que es el Verbo, la palabra de Dios que encarna terrenalmente y adquiere el título de Hijo de Dios. Aquí instituyó heredero de todo, una imagen sencilla de este es el heredero, ¿no? Del Padre, como una imagen muy simple. Por quien también hizo los mundos, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense qué sencilla y por otro lado compleja forma de explicar que Jesús es completamente Dios y que es la forma que tenemos de ver a Dios a través de la mirada en Jesús, el cual Jesús, siendo resplandor de su gloria, ¿no? De Dios, resplandor de la razón que es el Padre e impronta de su sustancia, como decir, bueno, si lo estamos viendo a Jesús, estamos viendo un acercamiento a la divinidad. Y es el que sostiene
la creación con su palabra poderosa. Manifiesta al principio, manifestar por la palabra la creación, la sostiene en el mientras tanto y la desmanifiesta cuando se hayan cumplido los tiempos que esa manifestación debe estar existente, ¿no? Entonces dice, sostiene todo con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, esto tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo, en la cual Él paga los pecados ancestrales de la humanidad, ha purificado los pecados de la humanidad y está de nuevo una imagen sencilla. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como si la razón, el Padre, fuera un rey y Jesús se sentara a la derecha, al lugar principal, al lado del rey. Es una imagen sencilla de una idea trascendental, ¿no es cierto? De cómo el Verbo en su rol de Jesús, de la salvación viene de Yahvé, eso ya, Yeshua, el nombre de Jesús, el Verbo encarnado al volver con Dios a Dios de donde Él es, y volver a estar en esa situación de absoluta divinidad, en realidad nunca deja de ser la divinidad, ¿no? Por más que encarnó terrenalmente, cumple con el rol de ser el Salvador, cumple con el rol de ser un judío, un hombre, siempre sigue siendo Dios, nunca ha dejado de ser Dios y mientras caminaba en Galilea con los apóstoles sostenía el universo, nunca dejó de sostenerlo, los pajaritos siguieron volando, la lluvia siguió cayendo, entonces todo siguió funcionando. Se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, esas alturas que no son una arriba o una abajo, es una cuestión de dimensiones, el reino de los cielos, el lugar de la divinidad, allí está otra vez, ¿no es cierto? Con una superioridad sobre los ángeles tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que ha heredado. Recordemos que ángeles en el hebreo es malach, es enviado, ¿no? Enviado, un enviado de Dios. Puede ser un profeta, puede ser un ángel de los que están en el cielo y son seres espirituales que están con Dios. El malach es un enviado. Entonces, dice, con una superioridad, Jesús, sobre cualquier otro enviado, tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que ha heredado. Acá, para entender mejor esto, tenemos que comprender los roles del Verbo en la historia de la salvación. El Verbo está expectante a lo que la razón, el Padre, la razón de Dios, el Padre, le diga, anda, hace esto, hace aquello, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El Verbo lo hace con la cooperación del Espíritu Santo. Entonces, ahí tenemos un tema de la absoluta superioridad del rol del Verbo en la historia de la salvación por sobre cualquier otro enviado, sobre cualquier otro malaj, dice, tanto mayor cuanto más le superan el nombre que ha heredado, ¿no? La salvación viene de Yahvé a través de él. En efecto, dice, ¿a qué ángel dijo alguna vez? ¿A qué malaj, ¿no? Dijo alguna vez, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A qué enviado alguna vez la razón, el Padre, Dios le dijo a algún enviado eso? Nunca, a nadie. Hijo mío eres tú, un nivel de relación filial, de paternalidad entre el Padre, la razón y el Verbo, el Hijo. Hay una situación de mucha cercanía y de jerarquía directa, Padre, Hijo, ¿no? La razón y el Verbo. En esa jerarquía tan sencilla de Padre e Hijo nos muestra la cercanía
entre la razón y el verbo, ¿no? Para tener una idea sencilla. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se acuerdan que estas palabras son de cuando Jesús es bautizado? Como si en ese momento del bautismo adquiriera el título de Hijo de Dios. En ese momento Jesús se dio cuenta de que era el Mesías. Él lo supo siempre, es Dios. ¿Cómo va a darse cuenta de eso? Dijo, mira, ¿será que soy el Mesías? No. A veces me dicen, no, pero en ese momento Jesús se dio cuenta. No, Jesús siempre supo que era Dios. ¿Cómo Dios no va a saber que es Dios? Todo momento. Porque aparte, mientras estaba en la tierra siendo un bebé de la manito de María, sostenía el universo. No nos olvidemos que Él es el Verbo, la palabra de Dios que sostiene el universo. Entonces, y también le dijo la razón el Padre, yo seré para el Padre y Él será para mí hijo. Vuelve otra vez sobre esta idea sencilla que nos muestra una realidad trascendental muy compleja de jerarquía. Y nuevamente dice, al introducir a su primogénito en el mundo, primogénito, recordemos que nuevamente es un título de cierta predilección y de cierto primer lugar. Primogénito no significa que luego Dios haya tenido otros hijos, no. Simplemente de que le da un título de primogenitura. Es un título como el título de Hijo de Dios. Introduce a su primogénito en el mundo y dice, adórenle todos los malaj, los ángeles de Dios. Y de los ángeles, de los malaj, de todos los enviados, ¿no? Dice, el que hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llamas de fuego. Vientos y llamas de fuego tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿cierto? El ruaj, el viento, el aliento y las llamas de fuego. Entonces, el que hace a sus malaj, a sus enviados, obra y parte del Espíritu Santo obrando en ellos. Pero del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Fíjense que dice, del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, le está hablando de que es Dios al Hijo por los siglos de los siglos. O sea, va a tener esta poder, lugar, preeminencia, lugar de situación de control absoluto, de reinado, de poder, el Verbo Jesús, por siempre, por la eternidad, ¿no? Por los siglos de los siglos. Y el cetro de tu realeza, cetro de equidad, ¿no? Este cetro de realeza, cetro de equidad, como si fuera un rey, y el cetro de su poder real, sencillo, de justicia, de equidad, absoluta justicia, porque es Dios, pues la tiene reclara, pues la sabe todo, conoce todo y ve el corazón de cada uno, sus circunstancias, sus situaciones. No hace justicia livianamente, sino por un conocimiento profundo de cada persona, cada comunidad, sus realidades y sus situaciones personales. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió Cristo el ungido. Oh Dios, tu Dios, con óleo de alegría, con preferencia a tus compañeros. Fíjense que le llama a Jesús al verbo Dios y luego le dice tu Dios por el Padre, ¿no? Esta forma en que al adquirir el rol de hombre, de los roles de la divinidad en la historia de la salvación, tiene como Dios a la razón al Padre, como su Dios, el que le dice qué hacer. Entonces la referencia más sencilla y directa para comprender esa situación es el Dios del Verbo encarnado, cuando aún Él sigue siendo Dios y aquí lo dice, ¿no? Oh Dios,
tu Dios con óleo de alegría, con preferencia a tus compañeros, los que ayudan, y ahí estamos hablando de todos los ángeles y de todos los profetas y otros malaj enviados. No significan que estén a la misma altura, sino que son quienes cooperan, quienes ayudan, quienes han sido enviados antes, quienes serán enviados después, los malaj, ¿no? Sus compañeros les llaman. Fíjese que Dios muchas veces ha llamado amigos a humanos, ¿no? A Abraham lo llamó amigo, a Moisés. Eso no quiere decir que Moisés sea Dios o un Dios, nada que ver. Entonces hay que comprender el contexto. Y también le dijo, tú al comienzo, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra y obras de tus manos son los cielos. Fíjense que el verbo, la palabra de Dios, en el principio creó los cielos, todo el reino celestial, y la tierra, todo lo terrenal. Oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra, dice, todo lo que tiene que ver con lo terrenal, y obra de tus manos son los cielos, todo el reino celestial. Ellos perecerán, todo va a terminar en algún momento, ¿no? Mas tú permaneces, todos como un vestido envejecerán. Fíjense qué interesante es esto. Dice, bueno, van a envejecer todos, tanto el reino celestial como lo terrenal. Como un manto los enrollarás, como un vestido y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. El verbo, que es Dios, no envejece nunca, es permanente y eterno porque es parte de la divinidad de Dios. Pero la manifestación de los cielos y la tierra tienen un tiempo, son manifestados al principio, lo sostiene mientras tanto un tiempo extremadamente largo y al final serán desmanifestados volviendo a ser otra vez nada en Dios cuando tenga el fin de los tiempos, que también incluye al reino de los cielos en un futuro extremadamente lejano a nivel humano, ¿no? Entonces, nos dice, como un manto los enrollarás, ¿no? Como la desmanifestación la muestra de esa manera. Bueno, desplegué algo para que jugaran, disfrutaran, y cuando se terminó, ya están todos aburridos, ya nadie quiere jugar más, lo enrollo al juego y lo guardo, ¿no? Esas, como un vestido serán cambiados, pero tú eres el mismo, tus años no tendrán fin. Dice, ¿y a qué ángel dijo alguna vez, siéntate a mi derecha? ¿A qué malaj le dijo alguna vez? ¿A qué colaborador? ¿A qué enviado? ¿A quién alguna vez la razón, el Padre, le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies? ¿A quién le dijo eso? Nunca a nadie más que al Verbo. ¿Y de qué enemigo está hablando? Obviamente el Satán y sus legiones. Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación, los malaj, hablando de los enviados, los ángeles, los profetas, todos aquellos que colaboran en la misión de asistir a los que van a heredar la salvación, ¿no? El evangelizar, el ayudar a la iglesia, el Espíritu Santo que ayuda, los ángeles que ayudan, los profetas, todos aquellos que ayudan, tienen la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Todos aquellos que puedan acceder a la salvación, toda la humanidad. Continuemos con Hebreos 2. Por tanto, dice, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos. Pues si la palabra promulgada por medio de los ángeles, de los malaj, de los enviados, de los profetas, obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan gran salvación, la cual comenzó a ser anunciada por el Señor y no fue luego confirmada por quienes la oyeron? Fíjense
que dice la palabra promulgada por medio de los malaj, los ángeles, los profetas, los enviados, tuvo tal firmeza, quedó tan clara la palabra promulgada, ¿no? Como un edicto, como una ley, que toda transgresión y desobediencia recibió, justa retribución, consecuencia de los actos. ¿Cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan gran salvación, la cual comenzó a ser anunciada por el Señor, por Jesús, al anunciar la buena nueva, y nos fue luego confirmada por los demás que la habían oído, testificando también Dios con señales y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo repartidos según su voluntad. Bueno, todas esas acciones, todos esos milagros, todas esas señales, signos, como dice Juan en su Evangelio, fueron para dar testimonio de que la palabra, la buena nueva, la llegada del reino era una realidad, ¿no? Entonces, en efecto, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. En efecto, dice, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando, pues atestiguó alguien en algún lugar. ¿Qué es el hombre que te acuerdes de él? Fíjense que dice, ¿qué es la humanidad que te acuerdes de él? O el hijo del hombre que de él te preocupas, o el descendiente de Adán que de él te preocupas. Fíjense que hay dos situaciones. Una, la humanidad. ¿Qué es la humanidad que te acuerdas de él? ¿Qué tanta importancia tiene la humanidad que tanto te preocupas de ella? O, ¿qué es los descendientes de Adán? Los hebreos, los judíos, que de ellos te preocupas. Le hiciste por un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor le coronaste. Entonces tenemos la humanidad y tenemos una diferencia en cuanto a que los hebreos son los descendientes de Adán. Y Jesús, en su rol de judío, hijo de hombre, descendiente de Adán, dice, le hiciste por un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor le coronaste. A la humanidad, a los hebreos, apenas inferior por debajo del reino celestial. Dice, por un poco inferior. Todo lo sometiste debajo de sus pies, y al someterlo todo, nada dejó que no le estuviera sometido. Mas al presente no vemos todavía que le esté sometido todo. Aquí hay un tema de todo se le ha sometido a Jesús, y todo va a tener, por otro lado, la humanidad tiene la capacidad de ponerle un límite, pisarle la cabeza a la serpiente. Acá hay todo un estrato. Al someterle todo, nada dejó que no le estuviera sometido. Con respecto a Jesús, todo está sometido bajo su poder. Pero no parece que realmente fuera así, ¿no? Más al presente no vemos todavía que le esté sometido todo. No nos damos cuenta. Aunque para Dios ya es un hecho, la humanidad dice, pero yo todavía veo que algunas cosas no andan bien, porque como que el Satán todavía anda haciendo algunas macanas, todavía tiene un movimiento y parece que hay cosas que él todavía tiene control, todavía puede hacer algunas cosas, y eso es lo que vemos. Y a aquel, dice, que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, a Jesús le vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte. Acá vemos una situación de Jesús en cuanto a el rol de la divinidad, pero en su encarnación humana. El Verbo tiene poder absoluto sobre todo, todo le está sometido, pero en su encarnación humana y terrenal, Jesús, que es la encarnación del Verbo, terrenalmente, dice, está hecho apenas inferior a los ángeles, porque Él
se mueve terrenalmente, humanamente, porque uno de los roles de la divinidad es ser completamente humano, dice, pero le vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pero ha resucitado. Pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Entonces vemos que Jesús ha muerto, pero ha resucitado, pero gracias a su muerte ha sido para bien de todos. Convenía, dice en verdad, que aquel por quien es todo y para quien es todo llevara muchos hijos a la gloria. Ese mucho es toda la humanidad, llevarla a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Recordemos el tema de los roles, pues si no esto se hace muy complicado de comprender. Los roles de Jesús en la historia de la salvación, entonces dice, perfeccionando mediante el sufrimiento a el Verbo encarnado en su rol de hombre para llevarlos y guiarlos a todos a la salvación, esa pasión de la muerte de Cristo tan fea en la cruz, los latigazos, todo eso tremendo. Dice, pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarles hermanos. El origen es divino, tanto del Verbo, obviamente, que es Dios, como de sus criaturas, la humanidad. Por lo tanto, nosotros tenemos como criaturas una imagen y semejanza a lo divino. Por lo tanto, el Verbo, que es Dios, no se avergüenza de bajarse a una situación humana, porque reconoce, sabe, la tiene clarísima de que la humanidad es parte de esa divinidad, ¿no? Por lo tanto, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea, te cantaré himnos y también pondré en él mi confianza. Y nuevamente, henos aquí a mí y a los hijos que Dios me dio. Fíjense esta situación de amor paternal, fraternidad, hermandad, no todas imágenes sencillas, humanas, que nos transmiten realidades trascendentales muy complejas, de amor a sus criaturas, de llamarnos hijos, de llamarnos hermanos, amigos, ¿no? También Jesús ha llamado a la humanidad amigos, dar la vida por sus amigos. Por tanto, dice, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Entonces, por tanto, así los hijos, ¿no? Este tema de que los hijos aquel que hacía el sacrificio en honor a Dios y luego repartía la carne y la sangre del sacrificio entre los hijos, es otra vez una imagen que remite a la antigüedad. Dice, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas para aniquilar mediante la muerte, su propia muerte, la muerte del rol del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un rol de el Verbo en su encarnación terrenal y en la historia de la salvación, para mediante su muerte aniquilar al Señor de la muerte. Lo llama Señor de la muerte al Satán, que es el que buscó todo el tiempo la muerte segunda para las almas de la humanidad. Y liberar, dice, a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Este tema, ¿no?, de que todas las almas de la humanidad, por temor a la muerte primera, que es la que más sentimos presente y es la que más nos motiva, nos moviliza por este misterio que es la muerte del cuerpo, estábamos, dice, sometidos a la esclavitud de las malas obras, ¿no? Porque ciertamente no se ocupa de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Dice, ciertamente no se ocupa de los malaj, de todos los
ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos. ¿Quiénes son la descendencia de Abraham? Bueno, por un lado los hebreos, obviamente. Por otro lado, todas las naciones, ¿no?, que van a subirse a esa descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todos a sus hermanos. Jesús baja, el Verbo encarna terrenalmente para ser completamente humano y asemejarse en todos a sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden de expiar los pecados del pueblo. Fíjense que hace toda una teología en cuanto a que el Verbo baja a hacerse uno con la humanidad, ¿no?, para asemejarse en todo a sus hermanos. Otra vez la idea de, ¿no?, esta relación familiar de hermanos, de amigos, ¿no?, con la humanidad para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden de expiar los pecados del pueblo. Pues también, pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados, ¿no? O sea, al haberse sometido a las mismas experiencias que los humanos en toda situación, puede realmente ayudarnos. Obviamente que igual Dios sabe todo, pero también para mostrarnos que Él se ha sometido a todo y aún así ha pasado la prueba, digamos, ¿no? Entonces, ayuda a los que se ven probados. Cuando uno se ve probado por el Satán, por determinadas situaciones, uno debe recordar que Él logró superar todo, que está en el reino de los cielos y que nosotros vamos a lograr exactamente lo mismo. Muy interesante, Hebreos, mucha teología, mucha profundidad para pensar y repensar una y otra vez. Y aquí está muy, muy presente, muy claros los roles del Verbo en la historia de la humanidad al encarnar, y hay que estar muy atentos para seguir los roles que Jesús, siendo totalmente hombre, totalmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo un judío, todos esos roles de la divinidad que están aquí los vamos viendo pasar uno tras otro. El ángel del Señor, el malaj, pero es Dios, pero a la vez es un enviado por la razón, que es el Padre, y aún así sigue siendo Dios, ¿no? Fíjense que le llama, oh Dios, y después le dice, tú Dios. ¿Por qué? Porque aunque la razón se comporta como el Dios de el Verbo encarnado sigue siendo parte de la divinidad. Entonces hay que estar muy atentos para no perderse en esta sucesión de muestras de distintos lugares del rol de Jesús, los roles de Jesús en la historia de la salvación, ¿no? Entonces, recordemos que los vivientes de Ezequiel o los vivientes del Apocalipsis muestran los 4 roles principales. Ser un judío, un descendiente de Adán, ser el animal al sacrificio, el Cordero de Dios, ser absolutamente Dios, el águila, y ser completamente hombre, ¿no? Así, básicamente. Y luego es enviado del Padre, por lo tanto es el ángel del Señor. Es un malaj, es un enviado. Entonces llama compañeros a los otros enviados, pero él tiene un lugar muy especial porque es el Verbo, la palabra de Dios por la cual todo es manifestado y sostenido. Hay que estar atentos porque es complejo y nos pasa como en el Apocalipsis. Los roles van apareciendo y hay que estar atentos para no perderse, ¿no? Los roles de la divinidad, siendo siempre Jesús, se los muestra de distintos lugares para que recordemos esto, ¿no? Cómo ocupa distintos sitiales, distintos roles, siendo siempre el Verbo de Dios que encarna, ¿no? Y nunca deja de ser la divinidad. Dios, parte de Yahvé, ¿no? Entonces está expectante al Padre, la razón es el que lo envía, el que le dice qué hacer, aunque le da todo el poder, el honor, la gloria, ¿no? Ya lo hemos leído. Muy bien,
Ya continuaremos con la epístola a los Hebreos, muy interesante, compleja, pero muy profunda. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.